Bien, esta tesis, el título, sintetiza las dimensiones fundamentales de la investigación, que son: el trabajo autogestionario complejo es el objeto de investigación que construye; la prefiguración constituyente del hábitat es el hallazgo principal que surge de los resultados; y el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha, que es un movimiento urbano popular chileno del siglo XXI, es el sujeto desde el cual y con el cual se ha construido este objeto de investigación. Y se trata de un estudio psicosocial de sentidos y procesos del trabajo, que entonces tiene como operadores conceptuales centrales los sentidos y los procesos del trabajo, con lo cual pude yo indagar en la dinámica de subjetividades y la praxis de mancomunación de este tipo de trabajo, que es el trabajo autogestionario complejo, que de aquí en más me referiré a él como el TAC. Bien, voy a presentar la pregunta de investigación respecto al problema. La pregunta que yo me hice y que esta tesis intenta responder es: ¿cómo se organizan y realizan los procesos de trabajo autogestionario en el MPL y qué sentidos otorgan sus militantes a ese quehacer? Entonces aquí ya están en juego estas dos dimensiones de los sentidos y los procesos, como señalé. Y el objetivo es describir y comprender los sentidos que las y los trabajadores militantes del MPL dan a su propia praxis, así como caracterizar el particular tipo de trabajo autogestionario que realizan, discutiendo la centralidad de este tanto en las trayectorias biográficas de las y los trabajadores militantes como para el proyecto antisistémico del movimiento. Aquí voy a presentar un planteamiento gráfico del problema. Entonces, el problema de hecho vincula al objeto con dos campos de investigación: los estudios psicosociales del trabajo y los estudios de movimientos antisistémicos. El objeto es el TAC, ¿cierto? En el MPL hay otro tipo de TAC en movimientos indígenas y campesinos. Y la hipótesis inicial de esta investigación era que podía conceptualizarse como trabajo la actividad sociopolítica de los movimientos, algo que no necesariamente todos aceptarían, y que no había sido hecho hasta ahora, al menos en la literatura que yo revisé. Y hacer esto suponía que podía investigarse la praxis del MPL según la específica categoría marxista de proceso de trabajo. La siguiente hipótesis era que había una diferencia cualitativa entre el trabajo autogestionario que se realiza en cooperativas o fábricas recuperadas y la que realizan los movimientos centrados en la autogestión comunitaria territorial. Lo que busca explicar el concepto de TAC es justamente esta diferencia. Para empezar, en todo caso, hay que decir que lo que constituye el trabajo autogestionario en general es que se comparte la toma de decisiones, el proceso de trabajo, los productos y las ganancias del mismo. Es decir, se funda en una praxis de socialización del poder. Sin embargo, la presuposición básica del TAC es que la autogestión tiende a la expansión de las relaciones que lo constituyen. Entonces existe el grado cero de la autogestión y un grado máximo de su desarrollo, y en medio una amplia gama, digamos, de variedades. Así, uno encuentra proyectos autogestionarios unidimensionales como una cooperativa, y proyectos orientados a la totalidad del habitar humano que articulan lo económico con lo social y lo cultural en un proyecto político de transformación radical de la sociedad. Por ejemplo, el movimiento zapatista o la Comuna de París. El asunto es saber cómo distinguir y mensurar ese grado de desarrollo de complejidad autogestionaria. Entonces, los debates de los dos campos, y especialmente aquellos ligados directamente a la autogestión, permiten acercarse a una respuesta. Entonces, aquí hay tres debates de la autogestión que voy a mencionar. Que el primer debate es aquel entre el concepto amplio versus reducido de autogestión. Algunos autores consideran que la autogestión es simplemente la democracia en el lugar de trabajo, otros que se trata de un proyecto social integral que incluye la democratización a todo nivel, en el lugar de trabajo, en los movimientos, en los gobiernos nacionales incluso. Y el concepto de TAC permite entonces pensar la autogestión como un continuum, pero para eso se requiere una conceptualización que vaya más allá de lo productivo, incluso de lo reproductivo, e integre lo transformativo, es decir, el trabajo militante de los movimientos autogestionarios. El segundo debate es entre las posturas idealistas y pragmáticas. La primera concibe la autogestión como parte de un proceso revolucionario mayor que quiere acabar con el sistema, pero plantean que la autogestión no podría subsistir en forma de pequeñas islas en medio de un océano capitalista, y por ende, desde esta perspectiva no habría existido nunca sistemas genuinamente autogestionarios, de ahí que sean idealistas. Por el otro lado, los pragmáticos consideran que aun cuando los procesos autogestionarios ocurren parcialmente, de formas precarias y efímeras, como en el MPL, por ejemplo, y en los movimientos populares en general, logran sobrevivir y constituyen tanto el medio como el fin de procesos revolucionarios, y en este sentido son el contenido de este nuevo socialismo que está emergiendo.
Una vez más, el concepto de complejización autogestionaria permite reunir estos dos polos. El tercer debate es aquel entre quienes dicen que para acabar con el capitalismo se requiere apropiarse de los medios de producción y tener el control del proceso de trabajo por parte de los trabajadores, y quienes dicen que esto es necesario pero insuficiente y se requiere adecuar sociotécnicamente esos medios, pues la tecnología y los procesos, ¿cierto?, no son neutros, llevan en sí la orientación del sistema que los produjo, en este caso capitalista, y si no se los transforma terminan propiciando la reproducción del capital. Entonces, lo central aquí de la adecuación sociotécnica es que las decisiones de transformación se tomen asambleariamente por parte de los trabajadores. En este sentido, ella misma es una praxis autogestionaria, sin la cual se reproduce la jerarquía capitalista entre quienes dirigen y quienes ejecutan el trabajo. Lo que se descubre al estudiar el MPL y otros movimientos es que se apropian medios de producción, como en el caso del MPL, una entidad de gestión inmobiliaria, una ONG, pero además se los adecúa sociotécnicamente, y esto aparece en todas las unidades autogestionarias del movimiento. Bien, ahora vamos a ver los debates de la psicología social del trabajo. A partir de 1968 se da un proceso de crisis productiva global que llevó a algunos autores a hablar del fin del trabajo, y que ésta ya no sería capaz de generar identidades y nuevas subjetividades en torno al trabajo, así como tampoco grandes proyectos políticos populares. Por otro lado, los detractores de esta postura argumentan que se trata de posiciones reduccionistas e incluso eurocéntricas, pues sin el trabajo no se puede reproducir la vida. En ese sentido, bastaría pensar en el desastre que hay en Chile actualmente con la destrucción de 1.700.000 trabajos de trabajo, producto de la crisis, ¿no?, que estamos viviendo. Pero lo cierto es que los movimientos obreros y el trabajo asalariado sin duda han perdido fuerza en relación con el capital. Sin embargo, esto no es cierto respecto a otros tipos de trabajo, y de ahí la importancia del segundo debate sobre el concepto amplio versus reducido de trabajo. El concepto reducido señala como trabajo exclusivamente el trabajo asalariado, el empleo, e enfatiza la producción industrial sobre todo. El concepto amplio, por ejemplo, que propuso Marx, indica que trabajo es toda actividad para la producción y reproducción de la vida. Entonces se incluye el trabajo asalariado, el trabajo doméstico, el trabajo esclavo, el trabajo autogestionario. Y entonces desde un concepto amplio es posible entender que el trabajo no ha perdido ni puede perder centralidad, ya sea para sobrevivir en el sistema o para transformar. Finalmente, el último debate de este campo es aquellos que señalan por una parte que el trabajo solo puede generar alienación, y otros que consideran que no, que también puede generar autorrealización. Entonces, desde la postura del concepto restringido de trabajo, en tanto empleo, solo podría ser alienador. Y desde el concepto amplio de trabajo, lo que se ve al ver este debate es que el trabajo puede ser autorrealizador, y lo habría sido la mayor parte de la historia humana, salvo durante el trabajo asalariado, digamos. Y ejemplos de trabajo autogestionario, autorrealizador y parcialmente desalienado se constata, por ejemplo, en los estudios psicosociales del trabajo que hacen en Brasil en torno a la economía solidaria, o en Argentina en torno a las fábricas recuperadas, o las cooperativas que en Inglaterra estudia, por ejemplo, Martin Parker. Ahora bien, la autogestión compleja genera, además de además de autorrealización, liberación antisistémica. Es decir, estaría yendo un poco más allá en ese sentido de acabar con la alienación de raíz, digamos. Bueno, veamos ahora los debates de los estudios de movimiento antisistémico. Son debates no solo del mundo académico, sino de la política, especialmente revolucionaria. Y hay unos que son más antiguos que otros, que se han venido repitiendo. Primero tiene que ver con las estrategias antisistémicas que se han planteado como una serie de dicotomías, por ejemplo, entre tomar el Estado o cambiar la cultura. El sujeto revolucionario es el proletariado, o son los pueblos, las identidades, que sea indígenas, trabajadores, campesinos, etc. Si la vía para el cambio tiene que ser la reforma o la revolución, si la organización antisistémica tiene que ser vertical u horizontal. Y entre todo esto hay un debate actual que es justamente sobre la posibilidad de ir más allá de las dicotomías cartesianas, y aquí que el TAC ofrece justamente soluciones prácticas que ni el estatismo ni la autogestión restringida permiten, y en el MPL encontramos, como mostraré, un ejemplo de estrategia antisistémica que integra estas polaridades. El segundo debate es sobre la naturaleza de la presente crisis. ¿Es una crisis terminal del sistema, o es otra crisis cíclica del sistema del cual saldrá reforzado? Actualmente muchos movimientos con proyectos autogestionarios complejos consideran que estamos en una crisis civilizacional y trabajan para resistirla y superarla con nuevas alternativas desde justamente el TAC. Finalmente, el último debate, específicamente referido al sujeto poblador, es uno que comenzó en la década del 50, que se revivió en los 80,
discutiendo sobre si el poblador era un sujeto que poseía agencia para hacer transformaciones sociales o políticas, o era simplemente un sujeto marginal, pasivo. Actualmente, la verdad es que en las ciencias sociales nadie piensa que sean sujetos sin agencia, pero ahí se discute hasta qué punto es esa agencia, y ciertamente la praxis de los movimientos de pobladores, como muestran los estudios de ayer y los actuales sobre todo, muestran que efectivamente hay un considerable grado de agencia de transformación. Bueno, finalmente señalar que hoy en día, dada la crisis que estamos viviendo, la centralidad del trabajo autogestionario es más palpable que nunca, ¿cierto? A un nivel global, y no solo para la generación de ingresos, sino también para garantizar la reproducción de la vida. Por ejemplo, con las ollas comunes, ¿cierto?, que han estado apareciendo por todas partes, e incluso garantizar alternativas de vida y de lucha que permitan transformar el sistema. Esto es algo que en Chile ha sido evidente desde la revuelta popular del 2019 hasta hoy, y han emergido entonces cientos de asambleas territoriales, cabildos autogestionados, cooperativas de consumo, de trabajo, etc. Es en este trasfondo de debate entonces y de realidades que aparece clara la pertinencia de investigar el TAC en un movimiento antisistémico popular. Yo ahora entonces voy a presentar algunos elementos básicos del marco teórico. Básicamente señalar que estoy tomando elementos del análisis del sistema mundo y del pensamiento decolonial para configurar el objeto de investigación, y hay que decir que no se trata de dos grandes teorías, sino de que son dos grandes movimientos intelectuales en cuyo seno hay diversas teorías, ¿no? Y se contraponen entre ellos, pero también a través de un proceso de convergencia que se ha dado y de crítica mutua, ha ido dándose un cierto acoplamiento. Entonces yo justamente lo que hago es un análisis decolonial del sistema mundo que recoge elementos de ambos, elementos estructurales y agenciales, económicos y culturales, en relación a los procesos de opresión y explotación y a los procesos de liberación respecto no solo al capitalismo, sino a la colonialidad y al patriarcado. Algunos elementos fundamentales aquí que voy a mencionar, básicamente esta discusión de qué es el sistema mundo, ¿no? El capitalismo es simplemente un modo de producción, o es un sistema global integrado, o como proponen los pensadores del sistema mundo, el capitalismo es más bien el sistema económico de una civilización completa, que es patriarcal, capitalista y colonial, y que es la postura que yo asumo aquí y donde sitúo entonces al MPL en este sistema mundo. Por otro lado, retomo el concepto de Frantz Fanon sobre las zonas del ser y el no ser, que en el fondo están indicando que en el mundo habría zonas que no son geográficas, sino ontológico-relacionales, que dividen la humanidad. Estarían los seres humanos arriba, ¿cierto?, que tienen derechos, garantías, y abajo personas que son tratadas como si fuesen infrahumanos, sin derechos, que son dispensables. Entonces, la pobla existiría aquí, en el espacio del no ser. Es decir, hay zona del ser y del no ser, tanto en el centro como en la periferia, pero igual que pasa con lo que señala Boaventura de Sousa Santos, que tomando estas ideas plantea que existe una frontera abisal, y en la zona del no ser irían surgiendo gérmenes de ciudades de nuevo tipo, gérmenes civilizacionales distintos, por ejemplo los quilombos, los palenques, las comunidades indígenas, y en este caso los barrios, las comunidades que está levantando el MPL, tienen esta misma dinámica. Bien, yo también retomo ciertos procesos de subjetificación que señala en particular Quijano, Dussel y Fanon respecto a la colonización y a la descolonización, que yo retomo en esta tesis, y finalmente retomo elementos de ambos movimientos para elaborar un nuevo concepto amplio de trabajo que implica que el trabajo es toda actividad para la producción, reproducción y transformación del hábitat, y hago esto ampliando la unidad de análisis tanto en lo tempo espacial, en la globalidad del sistema y en la larga duración de la modernidad, como recogiendo lo que señala Quijano sobre la heterogeneidad histórico-estructural del trabajo, que entrelaza, ¿cierto?, el trabajo asalariado, el esclavo, el autogestionario, todo subsumido a la lógica del capital, y se amplía también en torno a la totalidad y exterioridad que plantea Dussel, para mirar entonces desde una otra perspectiva, la totalidad desde la perspectiva del trabajo vivo, que es un concepto de Marx, ¿cierto?, que en el fondo está señalando el momento previo a la subsunción del origen del trabajo en el trabajo asalariado. Entonces el trabajo vivo es origen tanto del trabajo asalariado como del trabajo autogestionario. Y yo ocupo tres operadores conceptuales en esta tesis para hacer
el acercamiento a los datos que produce. El primero es el proceso de trabajo, que es la categoría marxista, ¿cierto?, que se ha ocupado largamente en los estudios sociales y psicosociales del trabajo, y implica una serie de elementos, como son el tipo de modo de producción, el tipo de relaciones laborales, el tipo de propósito que tiene un trabajo, etcétera, y que a mí me sirvió además como una grilla para revisar, ir leyendo los resultados y estableciendo entonces estos distintos elementos en cada una de las unidades autogestionarias. Por otro lado, los sentidos del trabajo, que es un concepto que alude a la dinámica de semantización y de interpretación que las personas hacen respecto a su dinámica de trabajo, a su lugar de trabajo, y que se entrelaza, por supuesto, con los procesos de trabajo, toda vez que los procesos de trabajo tienen ciertos sentidos, las personas van transformando su comprensión y sus propios sentidos sobre lo que hacen en la medida que trabajan, y viceversa, cambios en los sentidos generan cambios en los procesos de trabajo. Finalmente, el concepto de adecuación sociotécnica, que ya mencioné, pero señalar que justamente es el sentido de un trabajo el que orienta la adecuación sociotécnica en la transformación del proceso de trabajo, de las tecnologías y de las unidades autogestionarias completas. Vean, ahora presentar elementos del marco referencial, básicamente sobre el MPL. Es un movimiento que tiene 14 años de existencia. Hace poco, el 18 de julio, estuvo de cumpleaños. Y existe en 2 regiones aquí, en Santiago, en la región metropolitana, en 4 comunas, y acá en la región de Antofagasta, en Calama. Y agrupa 2.000 familias en lucha por su vivienda, 50 militantes que hacen una serie de trabajos que van más allá del mero trabajo de viviendas, son trabajos de educación, de salud, cooperativismo, etcétera, y una amplia y diversa red de colaboradores que justamente permiten desarrollar estos otros trabajos. Hay abogados, científicos sociales, educadores populares. Y entonces el proyecto común del MPL implica prefigurar desde la lucha por el derecho a la vivienda y la ciudad, la producción social del hábitat como transición a un socialismo autogestionario del buen vivir. Es decir, ya no solo se queda en la vivienda o en la ciudad, sino buscando integrarse, sino de que más bien se busca hacer una transformación del sistema a través de una revolución urbana. Y esto lo intenta a través de 4 ejes de acción, que son la lucha, la educación popular, la autogestión y la despatriarcalización. Y en este proceso entonces ha ido levantando una red de unidades autogestionarias que están acopladas entre sí a través de asambleas y consejos que son, por ejemplo, las asambleas de vivienda, la entidad de gestión inmobiliaria social, la corporación educacional que tiene el movimiento, una concejalía popular, una escuela psicosocial, un jardín infantil, entre otras. Pero aquí destacar entonces que ya empieza a aparecer esta idea de la autogestión compleja toda vez que hay una serie de unidades que están entrelazadas y que permiten entonces hacer una proyección política más amplia. Justamente en esta proyección política, el MPL en un momento entiende que tiene que ser un proyecto nacional, no basta con transformar cierto el puro barrio, el lugar donde se existe, sino de que se requiere cambiar el país. Y para esto, entonces, levanta junto a otras fuerzas de izquierda herramientas de transformación. En el ámbito de los pobladores, entonces, se crea la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, y para ir más allá de las luchas pobladoras, se invita a otras fuerzas de izquierda anticapitalistas a levantar el Partido de Igualdad, el cual no opera como partido, sino que justamente ha sido readecuado para ser una herramienta de los movimientos sociales y las comunidades populares desde una lógica de política no tradicional, sino obedidencial, en donde son los territorios, las comunidades, las que van dando la dirección, y que entre todas generan una dirección nacional de transformación. Aquí en esta imagen vemos las 3 herramientas con sus insignias, la FENAPO, la Huipala de Igualdad y el MPL ahí más atrás. Y hay una 4ª plataforma de transectorial de luchas, que es la Vía Popular y de los Pueblos a la Constituyente, que por supuesto, como el nombre indica, está en este ámbito de luchas de los constituyentes desde el 2011, pero que además busca congregar a todos aquellos que no quieren dar la lucha desde el Estado, desde los partidos, sino que están solo en una dinámica de luchar contra y sin el Estado. Entonces, a propósito de eso, señalar que justamente la estrategia de lucha del MPL, Igualdad y la FENAPO, implica luchar sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado. Sin él, a través de todo lo que es esta red de unidades autogestionarias, comunidades territoriales que ponen el centro en el autogobierno, contra él de distintas maneras, ¿verdad? En las manifestaciones, como se ve ahí, en las protestas callejeras, cortando calles, pero también en los gabinetes ministeriales, disputando ciertos
los procesos técnicos y, por supuesto, entonces, como dije, en el ámbito electoral a través de igualdad. Y la lucha desde el Estado se da no solo en torno a igualdad, sino desde los movimientos en la recuperación de recursos, de fondos fiscales, porque, por ejemplo, la MPL para construir conjuntos habitacionales no puede hacerlo haciendo bingos, como quisieran algunos ministros, ¿no? Sino que se requieren varios cientos de millones de pesos para eso, que de hecho autogestiona el movimiento. Y entonces hay un concepto aquí amplio de autogestión del movimiento que implica la administración popular de los fondos fiscales. Y en ese sentido ya hay una dinámica de complejidad en el entendimiento de ese tipo de autogestión. Bueno, aquí vemos una imagen de la comunidad Las Araucarias en Peñalolén, que es una de los 6 conjuntos habitacionales que ya se han construido y hay 15 otros proyectos en proceso. En esta otra imagen vemos una de las maneras ahí de lucha del movimiento, donde están cortando una avenida importante de la ciudad, se han subido aquí a la señalética, ¿verdad? Y está la policía, usualmente se van presos los militantes. Este es un dato de la causa. Y aquí están entonces en una disputa más bien de gabinete, aquí está el ministro de Vivienda, y esta es la Federación Nacional de Pobladores, que está discutiendo justamente la política nacional. Bien, señalar rápidamente que la identidad y el origen del macro sujeto poblador no está en el siglo XX, sino en el siglo XVI. Y esta es una postura contraria a las usuales en los estudios de pobladores, pero que no la invento yo, sino que esto lo trae a mano la historia social, en particular Gabriel Salazar y Mario Garcés. En este sentido de que en el origen del capitalismo y la modernidad, después de los genocidios indígenas, empieza a aparecer esta masa mestiza que es cada vez más grande y que va quedando fuera de la repartición de tierra y tiene que alojarse en las periferias, en los caminos, qué sé yo, de las ciudades. Entonces, lo interesante aquí es que hay una historia larga detrás de esto. Por supuesto, no surgen los movimientos antisistémicos en el siglo XVI, sino en el XX, a lo más en el XIX, pero hay una historia, una herencia histórico-cultural que recoge los elementos comunitarios indígenas, la autogestión de sobrevivencia mestiza durante siglos y que pervive actualmente en las poblaciones y especialmente en los movimientos sociales. Bien, el marco metodológico, yo ocupé como enfoque teórico-metodológico el enfoque biográfico y retomé elementos complementarios del etnográfico. Especialmente, hay diversos enfoques dentro del enfoque biográfico, y yo retomé 2 de ellos. El enfoque etnosociológico de Bertot, que pone el énfasis no en las historias de vida de las personas per se, sino que ocupan los elementos de estas trayectorias, de estas vidas, para indagar sobre los mecanismos generativos, los procesos que generan mundos sociales, en este caso el mundo social del TAC en el MPL. Y lo integré con la biografía del Sistema Mundo, que no estudia los grandes personajes del sistema mundial, sino que por el contrario, personas comunes y corrientes, para poder analizar cómo los procesos globales impactan en lo local y esas dinámicas locales tienen algún impacto en la globalidad. Bien, el método de producción de datos entonces fue justamente hacer entrevistas biográficas y relatos de vida que se construyen, que no se presentan propiamente tal en los resultados, sino de que se los ocupa, como dije, para elaborar una sociobiografía, podríamos decir. Más herramientas etnográficas como la observación participante, conversaciones informales, etc. Entonces, se hacen 12 entrevistas biográficas con militantes, 4 que son semiestructuradas, con informantes claves, algunos de Igualdad y la FENAPO, otros con colaboradores del MPL, en torno a 8 unidades autogestionarias que voy a presentar en los resultados. La estrategia de análisis entrelaza el análisis biográfico con la teoría fundamentada, en el camino de elaborar, ¿cierto?, estos relatos de vida, hacer comparaciones que después van emergiendo como categorías que se subsumen unas en otras hasta elaborar una teoría como propone la Grounded Theory. Y las consideraciones éticas son fundamentalmente 2, evitar el extractivismo epistémico y la violencia epistémica, en particular exponiendo, ¿cierto?, al movimiento ahí a dimensiones que puedan resultar peligrosas, toda vez que estamos hablando de un movimiento antisistémico y que se esté mostrando elementos que, en fin, que el movimiento necesita que se resguarde. Bien, de las 1750 páginas de entrevistas que yo transcribí, emergieron 183 códigos y subcódigos que yo fui subsumiendo en estas 3 grandes categorías de la dinámica de configuración de subjetividad autogestionaria y de praxis mancomunal, para llegar finalmente a la categoría central de proceso de prefiguración del hábito. Entonces, es una tesis larga de 600 y tantas páginas, pero que es la tercera parte del material que se produjo.
Bueno, ahora entonces yo voy a hacer rápidamente un cambio acá, porque tengo los resultados, los presento en la plataforma de Prezi aquí. ¿Ya? Bien, esto porque me permite mostrar justamente un mapa más general. Chuta, esta cuestión del el visor. Esto. Bueno. Entonces, este es un mapa conceptual de los resultados según se los analizó y presentó. La parte de abajo señala el proceso de análisis, ¿cierto? Acá, y aquí están los resultados. Los primeros 12 capítulos de resultados y después las categorías mayores. Se lee de izquierda a derecha, aquí estaría el objeto, acá los operadores conceptuales, y en los rectángulos azules de arriba están los 5 sentidos del trabajo, y abajo las 8 unidades autogestionarias según el proceso de trabajo que se investigó. Los sentidos se agrupan según las transformaciones, transformación del espacio relacional, transformación del sí mismo, transformación de las instituciones, y los procesos de trabajo en torno a procesos productivos, reproductivos y transformativos. Ahora bien, todas las unidades tienen procesos productivos, reproductivos y transformativos, pero unas con más énfasis que en otras. Se da esto, ¿no? Que una enfatiza en la producción, otra en la reproducción. Y finalmente los 3 tipos de rectángulos, perdón, los 3 rectángulos de acá simbolizan las 3 categorías fundamentales que sintetizan y articulan la teoría fundamentada sobre el TAC en el MPL. Entonces, abajo, como dije, que está el análisis, se lo presenta en sus 3 dimensiones. El análisis abierto, que recoge todo la caracterización de los sentidos, la reconstrucción de los procesos de trabajo. Después el análisis axial, ¿cierto? Que llega hasta acá, hasta las 2 categorías, que son la dinámica configuradora de subjetividad autogestionaria y la dinámica configuradora de praxis mancomunal, y finalmente el análisis selectivo, ¿no? Que de alguna manera subsume a estos 2 que a su vez han subsumido todos los otros en ellos, y en donde se articulan las anteriores categorías en un nivel mayor de abstracción, donde se elabora la teoría fundamentada del proceso prefigurativo de producción, reproducción y transformación del hábitat que el TAC genera. Entonces ahora vamos a revisar a la pasada el contenido de cada uno de los rectángulos y luego presentaré con más detalle un sentido y un proceso de trabajo de tal manera de mostrar un poco la dinámica del análisis como la fuimos haciendo. Entonces empezar por acá, como empieza la tesis, con el sentido del hábitat poblacional que corresponde a las transformaciones del espacio relacional. Este sentido, que es en el cual voy a abundar después, básicamente podría llamarse el sentido madre de todos los demás. Es decir, así como para los movimientos indígenas la madre tierra es el aspecto central de ello, y que va más allá del mero territorio, para los pobladores el hábitat poblacional es esa matriz de sentido fundamental. Luego tenemos acá, dentro de los procesos productivos, el proceso de trabajo de asambleas de vivienda, en el cual después me voy a detener, el proceso de trabajo de la entidad de gestión inmobiliaria social, que es una formalización del trabajo, de alguna manera, de asambleas de vivienda y que permite al MPL no tener que contratar una empresa de gestión inmobiliaria que lucre con esto. Y abajo está la incubadora autogestionaria de cooperativas populares, que es una unidad que como el nombre lo dice, incuba cooperativas, presta asesoría, ¿cierto? Especialmente a las nuevas comunidades del MPL para que vayan generando trabajo cooperativo en el proceso ya de convivencia. Por otro lado están las transformaciones del sí mismo, que corresponden aquí a la línea ¿cierto? del sentido de plenitud y el sentido de autosacrificio. El sentido de plenitud, digamos que es el sentido que permite a los militantes mantenerse, porque ahí reportan los datos, ¿cierto? Que hay a pesar de las dificultades que implica, el sacrificio que implica, hay un sentido de bienestar, un sentido de completitud que surge de involucrarse en la lucha, que implica dinámicas de desarrollo personal, político, reconocimiento social de los pares y cierta satisfacción ético-política. Y el sentido de autosacrificio, bueno, refiere a una serie de dimensiones de malestar que tienen que asumir, y de hecho aceptan al entrar los militantes, que tienen que ver con malestar subjetivo, corporal, institucional, económico, etcétera, propio de quien entra a las luchas antisistémicas. Entonces, en este sentido, a diferencia de otros movimientos o tipos de militancia un poco más light, vamos a decir, implica una dosis fuerte de autosacrificio.
Por otro lado están las transformaciones convivenciales, acá refiriéndose a los sentidos pedagógicos de la liberación. Entonces, las dinámicas pedagógicas son comunes a todas las unidades del MPL, pero hay unas especialmente dedicadas entonces a los procesos educativos y que tienen que ver con los procesos reproductivos que aquí vamos a ver. La primera es Epuwen, que es un jardín escuela, en que hay un proyecto, ¿cierto?, de trabajo con la infancia desde una perspectiva desadultocéntrica, descolonial y feminista, que ha sobrevivido a varias transformaciones en ese proceso. Y la corriente estudiantil, que también es una adaptación sociotécnica de las corrientes clásicas, donde se busca más que nada captar a los pobladores que logran entrar en la universidad y entonces desde un enfoque de clase invitarlos a trabajar dentro de la universidad, pero fundamentalmente no disputando las luchas estudiantiles, los recursos dentro de la universidad, sino para construir trabajo gestionario afuera en la población. Por otro lado, en estos procesos reproductivos hay dos unidades de salud comunitaria integral que sin embargo también realizan educación popular, que son la Escuela Psicosocial Martín Baró, que se dedica, ¿cierto?, a la atención psicosocial, a la investigación, a la comunicación y a la investigación, pero desde una óptica no de intervención psicosocial, sino netamente autogestionaria. Es decir, el MPL está prohibido hacer intervención, entonces se recogen elementos de la psicología social y el trabajo social, pero con una lógica autogestionaria. Y abajo el Temazcal, que es un baño de vapor indígena que fue readecuado como herramienta de salud y de educación popular, y que busca también la politización de la espiritualidad y la espiritualización de la política. Arriba, el último de los sentidos, el político de la liberación, que se relaciona con las transformaciones institucionales, señala en el fondo tiene esta característica al centro de la política obedencial, del mandar obedeciendo, que es lo que realizan justamente los zapatistas, que vemos aquí a un militante que está en un encuentro. Por otro lado, es justamente esta lógica de la política transectorial que une todas las luchas y que es internacionalista, y que pone al centro el autogobierno comunitario, territorial. A pesar de aspirar a un gobierno nacional popular o plurinacional, siempre van a subsistir entonces los movimientos en esa tensión contra el Estado desde el Estado. Y finalmente, dentro de los procesos transformativos, el trabajo de la Concejalía Popular, que también es de hecho la única unidad autogestionaria que ha sido adecuada, que adecua sociotécnicamente una institución gubernamental. Entonces, por ejemplo, esta idea personalista del concejal que tiene su secretaria y su asesor, aquí se transforma en un equipo donde se disuelven los roles, donde implica una transformación de la subjetividad, una colaboración, ¿cierto?, que es importante. Bien, entonces ahora abundaré sobre el sentido del habitat poblacional, señalando dos elementos básicamente. El poblador, entendido como sujeto colonial y agente descolonial, primero enfatizando que el poblador no es simplemente un sujeto pobre urbano, marcado por la clase, sino que también es un sujeto racializado y que padece esta opresión colonial, y por supuesto en el caso de las mujeres, la triple opresión de la colonialidad del género. Y entonces, sin embargo, como decía, al estar en contacto con este germen de ciudad posabisal, donde está justamente el don de la pobla, que ahora voy a explicar, aparece esta dimensión de transformación que lleva a la constitución de agentes descoloniales. Entonces, el don de la pobla justamente es lo que nace de o que yo conceptualizo, que surge de la historia cultural de herencias que se retoman del comunitarismo indígena, de la autogestión mestiza, más lo que es producto del acoplamiento de los pobladores en su historia con los partidos de izquierda, especialmente revolucionarias de los años 70, donde se recogen herramientas, prácticas, ideologías, ¿cierto?, de lucha que impregnan profundamente a la población hasta el día de hoy. Y el don de la pobla es un concepto que tomo de la antropología justamente para dar cuenta de algo que señalan los datos, que los pobladores, además, los militantes, de sentirse movidos por una ideología de izquierda para transformar la sociedad, decían, muchos de ellos, que hacían esto para devolverle a la pobla lo que la pobla les había dado. Entonces quiero presentar aquí una cita que expresa esto con toda claridad. Porque sin las ollas comunes a veces no habría podido comer nomás, o sin las Pascuas populares me habría quedado sin Navidad.
Y claro, cuando uno crece con una conciencia social, política, de clase, uno va cachando que la pobla no está bien, y en el fondo esa nobleza que tuvo la pobla quieres devolverla. Ahí entiendes que todo lo que uno hace es como devolver lo que aprendiste, es que en el fondo yo soy esto, y el capitalismo quiere desarmar la cultura, los orígenes. Yo quiero mucho al barrio, a la gente de la clase, y aún así entiendo los vicios de la pobla, que los tenemos que extirpar, no los vaya a justificar. Sabes que están ahí, y estamos dispuestos a enfrentarlos. Aquí aparece este elemento del don, de dar, recibir y retornar a la pobla, pero también esta idea, ¿cierto?, del aspecto colonial, patriarcal, capitalista, que está de alguna manera metido en la psicología de la dominación, ¿no?, en el ámbito de los pobladores, y que el MPL entonces lo enfrenta justamente como agencia descolonial. Bien, ahora entonces vamos a revisar el proceso de trabajo de asambleas de vivienda. Aquí vemos una imagen donde está una de las asambleas de Peñalolén con vecinas, vecinos, algunos colaboradores y militantes trabajando ahí en ayuda mutua. Y lo primero a destacar es esta idea de que hay una adecuación sociotécnica que toma un comité de vivienda, que es una institución estatal, con una larga historia de clientelismo por lo demás, y lo transforma en una asamblea de vivienda que tiene otras características. Aquí no ocurre esta idea de que se le entrega la llave en mano a las personas de la casa sin involucrarse, sino de que tienen que luchar, tienen que realizar ayuda mutua entre ellos y con otras comunidades. Y aparece una figura clave de este proceso de trabajo que es el nuevo dirigente, quien tiene que desde un comienzo señalar, ¿cierto?, de que esta es una lucha, ¿cierto?, que además implica lo social, pero lo político también, a diferencia de esta despolitización que se ha dado de los dirigentes, y se señala de un comienzo que este es un movimiento social, que tiene, como se llama, una herramienta partidaria, etc. Entonces, así, los que no les interesa ese camino, pues saben que no han de seguirlo, y los que sí, pues tienen que hacerse cargo. Entonces, el dirigente, a diferencia del viejo dirigente, no puede ser clientelista, no puede estar tomando el dinero de las personas para hacer cosas en esos largos periodos en que ahí está ahorrado ese dinero, y sobre todo, entonces no puede mandar mandando, tiene que mandar obedeciendo la orden de las bases. Y hay un elemento subjetivo que quiero destacar que se refuerza y que es requerido, de hecho, por el trabajo autogestionario de vivienda, que es la fortaleza de carácter y el sentido de oportunidad. Dos elementos que Araujo y Martuchelli rescatan en sus investigaciones sobre individualidad popular, pero que aquí se resalta la necesidad de ellas, en el caso, por ejemplo, cuando un poblador quiere individual ir a conseguir su vivienda y va al servicio de vivienda, resulta que entra en un laberinto de burocracia que si no sabe manejarse, al final pasan 10 años y vuelve y no puede obtener nunca su vivienda. Entonces hay que saber poder decir, no, yo no me devuelvo sin una solución, ¿no? Entonces tanto los militantes, los colaboradores, como los vecinos que se involucran en esto, tienen que ir desarrollando esa fortaleza de carácter y ese sentido de oportunidad que les permite decir, ¿con quién tengo que conversar ahora? Ah, por acá, con esta persona, se abrió esta ventanita. Entonces esto resulta en una transformación subjetiva importante. Y quiero con esta cita destacar entonces estos elementos. No somos comités de vivienda, somos un movimiento de pobladores que construye herramientas de lucha habitacional comunitaria. Por lo tanto, este movimiento no lo componen dirigentes que sientan que son dueños de su asamblea. Este nuevo movimiento lo que hace es construir comunidades, fortalecerlas políticamente, implementar modelos de producción alternativos, ni mercantiles ni estatistas, y están organizados y conducidos por un dirigente que se vuelve militante de un movimiento común. La conducción la tienen los dirigentes, pero la dirección la tiene la comunidad. El dirigente dice, este es el camino. Ese sueño puede o no darse. Los dirigentes se arriesgan, no son los que se ponen adelante, son los que más sueñan. Y esta metáfora que me parece sintetiza el espíritu del nuevo dirigente. Bien, entonces llegados aquí, vemos ahora las dos dinámicas, ¿cierto? Que son las categorías centrales, y yo en este punto entonces me pregunté, después de haber caracterizado los sentidos y reconstruido los procesos de trabajo, ¿qué es lo que aparece aquí más saliente que permite llegar a un nuevo nivel? Entonces lo que descubro respecto a los sentidos es que se fue generando, se va generando en el MPL un proceso de transformación de subjetividades que va transformando la visión individualista hacia la comunitaria, una dinámica, ¿cierto?, que incluye entender que uno no es de clase media, como les pasa a muchos pobladores, sino de que es de la clase trabajadora, que además aquellos que tienen apellidos mapuche y que les da vergüenza, tienen una herencia ancestral y que es validada en el movimiento. Entonces se va dando una transformación en la autogestionaria de las subjetividades,
y esto a través de procesos de aprendizaje formal, no formal e informal, producto del involucramiento con el TAC que van transformando la subjetividad. Especialmente el informal, que ocurre, por ejemplo, en las asambleas que se reúnen todas las semanas. Entonces, hay un proceso que es semana a semana, mes a mes, año a año, durante 10 años, que por lo menos, que es lo que dura conseguir la vivienda, y después cuando se convive, más encima, sigue ese proceso de transformaciones autogestionarias. Por otro lado, lo que fui descubriendo al mirar los procesos de trabajo, que por supuesto hay adecuación sociotécnica en todos ellos, y eso es muy importante, pero más importante aún y saliente era esta cosa de que se mancomuna todo en el MPL, distintos tipos de dimensiones, productos, procesos, y tanto es así que en un momento yo pensé que debía haber hablado del sentido de mancomunación, pero me di cuenta que no, que se trataba más bien de algo relacionado a la praxis. Entonces ahí surge esta idea de la praxis mancomunal, y yo descubro 14 formas de mancomunación, que puede haber más, por supuesto, y destaqué esta, entonces que se comparten los sueldos, se comparten los gastos, las transferencias, las residencias militantes, las deudas, los ahorros, los cuidados. Por ejemplo, cuando los militantes están en una manifestación, cuidan mucho a sus asambleas, que no se las lleven presas, etc. Pero a su vez, los pobladores agarran a veces de los brazos a los militantes para rescatar a sus dirigentes de los brazos de la policía. Las luchas se mancomunan, los empleos, cuando alguien tiene un empleo más estable y puede conseguir pegas así flexibles para sus compañeros, lo hacen. Las cooperativas se van mancomunando entre ellas, los saberes y prácticas. En el MPL hay una permanente transmisión de conocimientos, no solo entre comunas, sino entre unidades autogestionarias. El hábitat se mancomuna, especialmente cuando ya pasan a vivir juntos, y entonces los hijos, los papás, los militantes, los colaboradores participan de procesos recreativos, educativos, etc. Y sobre todo el trabajo autogestionario, que es de hecho la goma que pega a todas las partes aquí en el MPL. Finalmente, entonces, estas dos grandes categorías se entrelazan y se subsumen en la categoría central de procesos de prefiguración productiva, reproductiva y transformativa del hábitat, construyendo de tal manera la teoría fundada. Ahora bien, ¿cómo se produce una teoría fundada en este caso? Lo que yo hice fue hacer una articulación empírico-conceptual de las categorías centrales desde un criterio cualitativo formal, desde el cual después entonces yo revisé de nuevo todos los datos que había producido y los resultados incluso escritos. Y entonces tiene dos elementos este criterio: el grado de generalización de la socialización del poder según la expansión, profundidad, diversidad, articulación y proyección política del trabajo autogestionario, y la articulación transectorial de los tres ejes de lucha antisistémica: clase, raza, etnia, género, sexo. Entonces, cuando uno revisa, de hecho, la historia del MPL, descubre que parte siendo un conjunto de comités articulados por varias organizaciones políticas, que después se transforman en un movimiento antisistémico, que después descubre la importancia de la educación y crea su propia corporación de educación, su entidad de gestión inmobiliaria, etc. Y entonces van apareciendo cómo se expande, profundiza, diversifica, y sobre todo se va articulando con una proyección política cada vez mayor hasta alcanzar el nivel nacional y actualmente el latinoamericano a través de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. Y luego aquí tengo entonces un mapa conceptual del circuito del TAC, que parte con el involucramiento de las personas, tanto los colaboradores como los militantes y los vecinos de la asamblea, en los procesos de trabajo que implican estos sentidos y estas adecuaciones sociotécnicas. Y entonces que se va aquí en el gráfico se muestra, ¿cierto?, el doble espacio por arriba y por abajo en relación a la producción de mancomunación y de subjetividad autogestionaria, y que se relacionan, como muestran estas flechas, los sentidos de proceso con las unidades, los procesos de trabajo con los sentidos, etcétera, hasta ir configurando esta prefiguración autogestionaria del hábitat, de la cual el poder popular constituyente es la expresión. Y genera entonces estas tres transformaciones que mencioné, del espacio relacional, del sí mismo, de la convivencia y la institucionalidad, que tiene a su vez 8 transformaciones: la desclientelización, la politización, la comunitarización, la autonomización, la realización, y la desmercantilización, la democratización, la despatrialización y descolonización. Evidentemente, toda vez que existe el MPL en el sistema mundial capitalista patriarcal colonial, estas son transformaciones en curso, parciales, que no lo llevan a un otro planeta, sino que estamos ahí, pero se da esa lógica ambivalente doble. Bien, entonces ahora retorno rápidamente al PowerPoint para cerrar. Aquí yo, ok, con las discusiones, perdón, aquí, allá. Tengo que mover esto que me molesta, no puedo leer. Bien,
primero pongo los hallazgos, porque después en las discusiones voy a relacionar las discusiones con los hallazgos. Entonces dice aquí este enrosco. Primero, se descubre la existencia de múltiples formas de dotar de sentido el TAC, pero yo reconstruyo las 5 más importantes que son generales para todas las unidades y los militantes. Después, caractericé la organización y los componentes del proceso de trabajo general del MPL y de 8 unidades autogestionarias, según mi concepto amplio, que implica la producción, la reproducción y la transformación. Constaté la adecuación sociotécnica en todas las unidades del MPL, y esta conlleva cambios en las subjetividades, en la praxis y en las relaciones. Descubrí procesos de aprendizaje formal, no formal e informal, que son el fundamento de la dinámica de configuración de subjetividad autogestionaria. Y se constata la existencia de 14 formas de mancomunación que van entrelazando los procesos de trabajo de las distintas unidades autogestionarias. Finalmente, propongo entonces que las dos dinámicas generan este proceso de prefiguración constituyente, permitiendo materializar en este presente el horizonte utopístico del MPL como expresión del poder popular. Esto te tengo que ponerle, agrandarle. Okay. Los debates, entonces, rápidamente. Concepto amplio versus reducido de autogestión, ¿cierto? Estos dos se entrelazan justamente en el concepto del TAC. ¿Ya? Es decir, esa es la relación, el aporte que hace en relación a los debates esta propuesta. En la discusión sobre idealista y pragmático, justamente el criterio que yo acabo de mencionar de complejización también permite unir estas dos polaridades. Y finalmente también respecto a la integración de las dinámicas de apropiación y adecuación sociotécnica, es decir, el TAC de alguna manera es despolarizante de todas estas dimensiones. Los debates sobre el trabajo. La centralidad del trabajo en el MPL respecto a la constitución de subjetividad y la constitución de un proyecto político de envergadura, aquí resulta evidente, ¿no? Hay una centralidad del trabajo en eso. Después, el nuevo concepto amplio de trabajo y de autogestión que se propone, también permite retomar estas discusiones sobre el concepto amplio de trabajo, pero relacionándolo con la autogestión para poder llevarlo, ¿cierto?, más allá incluso del ámbito productivo de las cooperativas y las fábricas recuperadas a los movimientos antisistémicos. Y finalmente, sobre las consecuencias desalienantes, la discusión sobre si el trabajo solo genera alienación o es autorrealizante. En general, como dije, en el mundo autogestionario se genera esta dinámica autorrealizante y en alguna medida se aleja de la desalienación, pero no es completa. En cambio, de alguna manera, en el TAC se acercan más a esa desalienación total, toda vez que hay una lucha de liberación antisistémica que busca ir a la raíz de la alienación, o sea, acabar no solo con el trabajo asalariado, sino con el Estado y con la civilización, si fuera poco, capitalista. Finalmente, también el TAC entonces integra las distintas estrategias dicotómicas, supera esas dicotomías a través del TAC, para enfrentar justamente desde esta estrategia compleja la crisis civilizacional, y en ello queda clarísimo, ¿cierto?, el nivel de agencia sociopolítica que tiene el movimiento. Bueno, los aportes a los campos, sé que ya me pasé un poquito, pero me quedan un par de slides más. Primero, los aportes que esta tesis, los teóricos, metodológicos que hace a los estudios psicosociales del trabajo, aporta un nuevo y más abarcativo concepto amplio de trabajo y de trabajo autogestionario, que ya mencioné, eso es básico. Después, un aporte con un marco teórico metodológico que desde la categorización de los resultados permite distinguir las articulaciones entre trabajo y subjetividad de modo integral, incluyendo no solo raza, clase y género, sino también ciertos elementos subjetivos, estructurales, culturales, etc. Y este es uno de los desafíos que el doctor Steger ha puesto de relieve respecto a la praxis de los estudios psicosociales del trabajo, y también ha señalado que se requieren nuevos marcos crítico-interpretativos. Entonces, justamente mi aporte tiene que ver con un marco crítico-interpretativo que da centralidad a las voces de los sujetos, pensando no simplemente sobre ellos, sino especialmente con y desde ellos. Cuando yo retomo los conceptos del MPL, de producción social del hábitat, y lo transformo, pero es mi base, o retomo la concepción de la autogestión que tiene para construir el TAC, estoy haciendo justamente eso. Los aportes a los campos en el ámbito de los movimientos antisistémicos, voy a señalar solo uno: relacionar los debates sobre estrategias antisistémicas con las reflexiones sobre el rol del trabajo autogestionario complejo en dicha estrategia, estableciendo su centralidad y actualidad, que, como mencioné, ¿cierto?, tiene esta cualidad despolarizante o integradora de todas esas formas de lucha. Las limitaciones que tuvo esta tesis, voy a señalar 3, aunque sin duda tiene más. No poder describir más exhaustivamente los procesos de trabajo de las 8 unidades del MPL. Si uno podría perfectamente haber hecho una tesis sobre cada una de ellas, y existen, pero en el ámbito de
la licenciatura. Después, no poder describir todas las asambleas de vivienda y comunidades del MPL, que también sería importante, yo trabajé solo con 3 de ellas, y no poder haber profundizado en el trabajo de vecinos y colaboradores. Aquí yo elegí a los militantes porque son la conexión entre vecinos, pobladores, y permiten una mirada a la totalidad que ninguno de los otros dos extremos permite. Pero sería muy interesante, y de alguna manera yo lo integré en la tesis, estas dimensiones del trabajo de los vecinos y los militantes. Proyecciones posibles, 3 proyecciones. Investigar el TAC en otros movimientos urbanos, indígenas y campesinos con procesos de mayor complejidad que involucren territorios nacionales, gobiernos populares en Latinoamérica. ¿Perdimos el audio, Con los Ignacio? incipientes y aún escasos nuevos sindicatos de orientación. Chuta, ¿sí? Sí, ¿Y la ahora? primera parte, ¿lo puedes repetir? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Ya. Entonces, investigar el TAC en otros movimientos urbanos, indígenas, campesinos, como el proceso de mayor complejidad que involucren territorios nacionales, gobiernos populares en Latinoamérica, como el caso de Venezuela, o casos históricos como la Comuna de París. Por otra parte, investigar las relaciones del TAC con los incipientes y aún escasos nuevos sindicatos de orientación urbana y cívica. Esto permitiría, por ejemplo, a los estudios psicosociales del trabajo entrelazar investigaciones sobre trabajo asalariado, sobre trabajo con cesantes, ¿cierto? A el trabajo que se hace en cooperativas y en Te perdimos de nuevo. TAC en casos locales y estudios comparativos. ¿No? ¿Se perdió? Sí, volviste, es que se va y viene, pero se entiende. Terminemos nomás. Entonces, digo, finalmente, realizar estudios cuantitativos o mixtos en torno al TAC en casos locales y con estudios comparativos, de tal manera de que uno pudiese tomar estos procesos y mensurar su complejidad ya no cualitativamente, como he hecho yo, sino cuantitativamente, ¿no? Con datos, etcétera, y que permitiría reforzar entonces la investigación sobre el TAC de distintos tipos de movimientos, no solo urbanos, sino indígenas y campesinos. Bien, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Te pedimos entonces que ya dejes de compartir pantalla para empezar la ronda de comentarios y preguntas por parte de los académicos de la comisión. Claro. Quisiera darle la palabra a la profesora Leni Sato. Buenos días, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a hablar en portugués porque pienso que es mejor para mayor precisión de la arguição. Agradeço bastante o convite, estou muito contente de poder ler o trabalho do Inácio, né, um trabalho bastante extenso, bastante rico em vários aspectos. Nessa apresentação, as pessoas que não puderam ler o trabalho ainda tiveram, de fato, uma boa ideia, um panorama de todo o trabalho que ele desenvolveu